Queridos hermanos y hermanas, muchas gracias. Damos a Dios el Padre por permitirnos tener este tiempo de reflexión en cuanto a nuestras propuestas que tenemos para ejercer los liderazgos que estamos teniendo. Quiero hacer una pequeña aclaración. A veces cuando hablamos de líderes, pensamos que son aquellos que tienen alguna ordenación o consagración o algún cargo, algún nombramiento dentro de la iglesia. Y cuando nosotros no tenemos un nombramiento, un cargo, entonces decimos que no somos líderes. En palabras de algunos autores, y en especial de Oswald Sanders, me parece que es interesante rescatar el principio de que todos somos líderes porque todos de alguna manera estamos siendo influencia hacia los demás. Somos líderes porque de un modo u otro nosotros guiamos a otras personas, ya sea a nuestros hijos, a veces a nuestro esposo, nuestra esposa, incluso a nuestros padres, o en el trabajo o en los emprendimientos que hacemos. De alguna u otra manera estamos involucrados en que todo lo que hacemos va a impactar positiva o negativamente a las personas que nos rodean. Y en esa definición de liderazgo que plantea Sanders, me parece que entonces todos somos líderes. Algunos de ustedes en sus respuestas pusieron que, bueno, no opinaban mucho porque no se sentían líderes. Y pienso que si tú tenés una influencia, poca o mucha, en los círculos en donde te moves, sos un líder. Sos alguien que alguien te mira, alguien te escucha, insisto, puede ser que sea un impacto mucho más grande, un impacto mucho menor, pero al fin y al cabo, todos estamos dentro de este modelo de liderazgo. Seguramente en alguna oportunidad tendremos un diplomado sobre este concepto y ampliaremos mucho más la idea del por qué todos somos líderes, pero me parece que si captamos ese concepto, no nos sentiremos como ajenos a lo que estamos reflexionando en esta clase. Porque puede pasar que, que algunos de ustedes estén dentro de la clase porque se sientan con ese rol, porque tienen algún nombramiento, porque tienen alguna consagración. Y entonces tengan ese título ya de líder. Entonces es probable que dentro de esta clase están mucho más metidos o mucho más predispuestos a escuchar. Y habrá otros alumnos que no tienen una consagración, que no tienen un nombramiento, este, y que tal vez estén viendo desde afuera la clase, ¿no? Diciendo, bueno, yo veo esto y lo veo hacia los líderes. Me parece que tendríamos que meternos todos en esta dinámica y de esa manera poder um, aprovechar más de manera personal las reflexiones que estamos teniendo. Dicho esto, hermanos, vamos a orar. Quisiera pedirle a Clelia si quieres activar tu micrófono, hermana, y podés orar, por favor, para presentarnos delante de Dios. ¿Puede ser? Sí, sí, oremos. Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por este momento, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por tu protección. Quiero pedirte, Padre, que en esta tarde nos estés bendiciendo a cada uno de los estudiantes que estamos presentes, a los que van a mirar el video también. Te pido, Padre, que bendigas a los profesores que están dando las clases. Te pido que impartas una bendición especial en cada uno de nosotros y que tú, Señor, sea quien nos dirijas y que elijas lo que quieres que hagamos. Te agradecemos y te pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Clelia. Bien, voy a compartir la pantalla, hermanos, porque ahora la clase de este día, que son 2 horas, y la de mañana, estaremos analizando 3 conceptos muy interesantes que tienen que ver con el liderazgo en cuanto a su multiplicación. Creo que hoy somos llamados a multiplicarnos. En la medida en que nosotros nos multiplicamos, en esa medida alcanzamos muchas más personas para Cristo. En esa medida el cuerpo de Cristo se hace real y las funciones del cuerpo
tienen mucho mayor refuerzo cuando entendemos la importancia de la multiplicación del liderazgo. Así es que hoy vamos a mirar dos conceptos que es discipulado y entrenamiento, y el día de mañana estaremos hablando de un concepto muy interesante que se ha puesto en boga, que es el mentoreo. Y me parece que estos tres conceptos nos pueden dar mucha luz sobre nuestro compromiso como líderes, hombres y mujeres que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y estamos convencidos de que tenemos que multiplicarnos. Entonces voy a compartir ahora la pantalla y vamos a mirar la clase que se llama multiplicación de líderes por discipulado. El valor fundamental que nos va a acompañar en esta clase tiene que ver básicamente con eh, cómo nosotros vamos a multiplicarnos. Dios busca hombres y mujeres, seguimos en esa misma tesitura, quienes disipulen, entrenen y mentoreen a otros líderes, quienes a su vez se conviertan en líder de líderes que entrenan efectivamente a otro. Vamos a entrar en algunas reflexiones muy interesantes y muy desafiantes, hermanos y hermanas, en relación a esto que nosotros tenemos que hacer. Viene muy de la mano con el concepto que establecimos en la clase pasada sobre el llanero solitario, ¿no? El líder solo, el líder que quiere hacerlo todo solo, el líder que no delega tareas, el líder que quiere llevarse la gloria, la fama, el aplauso. Y entonces, cuando un proyecto está fundamentado en una persona, y cuando esa persona deja de estar, los proyectos terminan. Y vamos a ver ahora que el proyecto de Jesús, que la meta que él tenía, recuerdan, ya lo vimos en clase pasada, su meta era venir y para buscar y salvar al que se había perdido. Su meta, si bien está centrado en su persona y en su mensaje, también es cierto que cuando él muere y cuando él ascienda hacia los cielos, este propósito o esta idea sigue vigente, sigue adelante. ¿Por qué? Porque el Señor pudo multiplicarse, y lo vamos a ver ahora en esta clase, de manera efectiva, de manera correcta. Y cuando un líder adopta esta forma de liderazgo, entonces podemos estar seguros que las visiones que nosotros podamos tener respecto de Dios van a continuar más allá de que si estamos nosotros o tenemos que irnos. Este trabajo, hermanos, tiene que ver con este proceso de multiplicación. ¿Cómo empieza este proceso? Este proceso inicia con un proceso donde la persona se convierte en creyente. Cuando en la clase pasada, viste, a través de tu testimonio, del poder de tu historia personal, fuiste capaz de compartir a otra persona el mensaje de salvación. Y esa persona dijo, sí, yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. Lo acepto y me confieso pecador y reconozco que necesito de su gracia y de su amor. En ese momento, esa persona, cuando baja las aguas del bautismo, ¿no? Se ha convertido a través de este proceso de evangelismo en un creyente fiel de Jesucristo. Ha creído en Jesús y lo ha aceptado como su Señor y Salvador. El grave problema que tenemos aquí en cuanto a la multiplicación de los líderes es que es en este paso donde el mayor número de personas queda ahí, quedan como creyentes, quedan en ese limbo, permítame decirlo, ¿no? De decir, bueno, está bien, ya acepté a Cristo como mi Señor Salvador, llego a la iglesia, me siento y escucho y ya está. Y paso a engrosar la lista o la fila de muchos creyentes
que no toman compromiso, no toman un cargo, un liderazgo, no desarrollan sus dones, no desarrollan lo que el Espíritu Santo les ha dado y entonces quedan solamente en la etapa de espectadores. Este proceso no puede quedar ahí porque si todos nos quedáramos como creyentes, entonces faltaría algo que por eso estos conceptos que voy a manejar son muy importantes. ¿Qué debe suceder? Bueno, debe suceder que cuando una persona ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ha bajado a las aguas del bautismo, debe tener un proceso, debe tener un camino de discipulado. Fíjense que este proceso muchas veces no es tan efectivo o en muchos lugares no es tan real. Yo recuerdo que cuando me bauticé, todos dijeron, bueno, qué lindo, qué hermoso que tomaste la decisión por Cristo, bienvenido al cuerpo de Cristo, y hubo una gran alegría y hubo um, un gozo impresionante. Recuerdo que el día de mi bautismo nos bautizamos creo que 20, 25 personas y hubo como 500 personas, etcétera. Fue un momento maravilloso. Pero después, al siguiente día, me sentí tan solo porque yo no tenía nadie que me acompañara a ser como Jesús. Porque este proceso de ser ah, discípulo de Jesús nos lleva inevitablemente al deseo de querer ser como Jesús. Pero no hubo este proceso, no hubo un acompañamiento. Nadie me discipuló. Todo lo que yo aprendí, lo aprendí a los tumbos, a caídas, a levantadas, a muchas cosas, ¿no? Que a veces no tenemos un cuidado de este proceso de discipulado. Bendigo a Dios porque no hace mucho la Iglesia Argentina ha desarrollado este proyecto a través del cuerpo de maestros y de maestras que tienen como función sacar al creyente y llevarlo al siguiente nivel en una vida de discipulado, en una vida de ser como Jesús, ¿no? De enseñarle las verdades divinas. Aunque entiendo que el proceso de discipulado no termina nunca, porque es un proceso continuo, sí entiendo que llega un momento en donde uno debe sentirse fuerte, uno debe sentirse maduro, uno debe sentirse ya seguro de su fe, convencido de la fe. Uno llega a un momento en la vida en donde ningún viento de doctrina falso te mueve, sino estás arraigado y cimentado en amor y has comprendido con todos los santos cuál es la anchura, la largura y la profundidad del amor de Cristo, donde necesitas hacer algo más, necesitas ir a otro nivel. Y entonces necesitas que alguien te ayude en un proceso de entrenamiento a desarrollar los dones que el Espíritu Santo te ha dado. Si se dan cuenta, aquí en este primer proceso solo es el encuentro que uno tiene con Cristo. Después viene un proceso de entender que debemos ser como Jesús, que lo vamos a ver ahora. Y después debe llegar un momento en donde alguien nos ayuda a decir, bueno, los dones que el Espíritu Santo te ha dado, ¿no? De servicio, de enseñanza, de evangelización, de adoración, de acompañamiento, de los dones que el Espíritu Santo te ha dado, ahora necesitamos desarrollarlos, necesitamos entrenarlos. Eso lo vamos a ver en la segunda hora. Y una vez que llegamos a este lugar en donde nos posicionamos en el sitio donde sentimos que Dios nos ha puesto ahí a través de nuestros dones, ¿no? Entonces nos convertimos en líderes. El problema es que hay muchos líderes que están en lugares equivocados, porque el pastor les dijo, porque sintieron la presión, porque no saben decir que no. Y como no saben decir que no, a todos dicen que sí. Y entonces me he encontrado a muchos líderes que están en lugares donde no se sienten cómodos, donde el Espíritu Santo no les ha dado esos dones. Y por lo tanto se sienten frustrados, a veces se cansan, sienten que no encajan, hacen un gran esfuerzo para
sentir que vale la pena lo que están haciendo, pero finalmente no, porque no están en el lugar correcto. Si cada uno desarrollase sus dones, entonces uno sabría dónde colocarse y a partir de ahí saber qué, qué puede hacer y sentirse mejor. Pero este proceso no tiene que quedar ahí, entonces tenemos que ir a un pico más alto, en donde a través de un proceso de mentoreo, de acompañamiento mucho más cercano, mucho más profundo, podemos multiplicar a los líderes para que estos se conviertan en líderes de líderes. Y este proceso, ¿no? Es un proceso que multiplica, es un proceso que nos va colocando de manera natural sin alterar ninguno de ellos este proceso. ¿Saben cuál es el problema, hermanos y hermanas? ¿Cuál es el gran fracaso que a veces hemos tenido en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe, en nuestras iglesias? Es que a veces tomamos a personas que están en este primer punto, si ven mi cursor, donde está el creyente, son personas que vienen con todo el ánimo, con todo el ímpetu, con todo el amor del mundo, porque imagínense, están siendo salvados por Cristo, y los pasamos inmediatamente a ser líderes. Y no dejamos que pasen este proceso de discipulado. ¿Qué sucede? Sucede que cuando estamos en esta condición de líderes, el líder se enfrenta a un montón de situaciones que si no tiene la madurez que le da el proceso de ser discípulo, va a terminar mal. Va a terminar cansado, frustrado o muchas veces va a terminar actuando de manera carnal. Porque en este proceso, hermanos, donde una persona es creyente, todavía tiene muchos rasgos de su carnalidad, muchos rasgos. A este punto está siendo perdonado por Cristo, acá en creyente. Pero en este proceso de discipulado, ¿no? Es acá donde empezamos a trabajar nuestra carne para convertirnos en personas espirituales. Y solo una persona espiritual puede estar en este lugar de líder. ¿Qué pasa cuando nos saltamos este proceso? Bueno, tenemos grandes problemas. Tenemos líderes que actúan todavía carnalmente, líderes que son muy viscerales, líderes que no tienen una profundidad en Cristo. En el mejor de los casos, hay muchos líderes que terminan decepcionados de la iglesia, de los demás, y terminan abandonando, se sienten heridos. ¿Por qué? Porque faltó este proceso de discipulado. Es muy importante, hermanos, que ustedes cuando algún día estén en una posición de autoridad, cerciórense que en la medida en que tengamos la posibilidad de elegir a nuestros líderes, puedan meridianamente haber pasado estos un proceso de discipulado, que es lo que vamos a ver ahora. Imagínense qué pasaría si nosotros subimos un creyente hasta a ser líder de líderes, colocarlo en un punto en donde su responsabilidad sea multiplicar mucho más líderes. No va a poder, no va a poder. Y si lo hace, lo va a hacer en función de esta condición que tiene de creyente, pero necesitará sí o sí pasar por estos dos filtros para que podamos desarrollar un proceso sano de multiplicación. Vamos a ir viendo uno por uno con mayor claridad y vamos a ver el primero, que es el proceso de discipulado. Bien, no nos da para hacer este ejercicio, pero sí me da para hacer esta aclaración. Y si ustedes lo hacen, va a ser muy bueno porque les va a permitir a ustedes, cuando desarrollen su hoja, su historia personal de convertirse a Cristo, les va a servir. ¿Cuál es el momento en el cual tú tuviste tu encuentro con el Señor? Esto es algo muy importante. Fíjense que si un cristiano no tiene claro su encuentro con Cristo, no va a poder diferenciar su vida antigua de su vida nueva. Y va a ser una mezcolanza. Va a ir de la vida antigua a la vida nueva y de la vida nueva a la vida antigua y va a estar en esta condición de tibieza que se le conoce, ¿no? Porque no ha tenido un parteaguas.
que haga que cuando esté en la vida nueva ya no quiera volver a la vida antigua. O el parteaguas que diga, yo ya me cansé de esta vida antigua, ahora quiero ir a una vida nueva. Si usted no tiene claro este momento, es hora de buscarlo, de encontrarlo, de pedirle mucho a Dios que se lo revele. A veces damos por hecho de que nuestro encuentro con Cristo tiene que ver con nuestro bautismo. No siempre es así. Hay muchos cristianos que se bautizaron por compromiso, por emoción. Sé que hubo una época en la iglesia donde si vos te querías casar con alguien y no eras bautizado, primero tenías que bautizarte. Entonces mucha gente se bautizó para tener el requisito y que alguien les pudiera dar la bendición matrimonial. Muchos tuvimos nuestro encuentro con Cristo, hermanos, después del bautismo, ¿eh? A veces muchos años después. Ya platicamos un poquitito de eso en la clase pasada, pero lo que quiero reforzar es que si vos no sabes en qué desierto Dios te tumbó del caballo, como lo hizo con Pablo, no vas a poder encontrar la riqueza de lo que Dios ha hecho en ti y de lo que sigue haciendo en ti. Entonces, es muy importante que lo identifiques. Identifique en qué momento. Yo ya les platiqué el mío, no tengo algo así, wow, maravilloso, pero cuando encontré el Salmo 1, para mí ese fue el momento en donde tuve mi encuentro con el Señor y tuve el antes y el después. Encuéntralo tú también. El mandato bíblico es este, ¿no? Hay un autor muy bueno, la iglesia que hace discípulos, que ahora se me fue el nombre del autor, que he leído ese libro como 1000 veces. Dice que las iglesias ABC se enfocan más a ver que su razón de ser como iglesia es tener mucho dinero, tener un buen, ¿cómo se llama? Un templo acondicionado, un templo con todas las comodidades y buenos programas que te hagan sentir que estás haciendo algo. Entonces, las iglesias ABC van a trabajar siempre en esas tres cosas, ¿no? Y parece ser que eso pasa mucho con nuestras comunidades de fe. Somos mucho más dados para hacer trabajo fuerte, nos comprometemos para hacer alguna venta, para comprar algo y que la iglesia esté linda, pero poco invertimos para hacer discípulos a las naciones, a discípulos de las personas hacia Cristo. Y el mandato es ese, todos lo sabemos. Mateo 28, 19, 20 dice, por tanto, id y hagan discípulos. Esa es la misión. Esa es la misión. El único imperativo que nosotros tenemos en la Gran Comisión, el único, como es, verbo, ¿no? Que obliga es este, hagan discípulos. Porque de eso se trata la vida, hermano. Mire, a ver, y debemos ser muy cuidadosos con eso. El Señor nos ha mandado a ser discípulos, pero no discípulos de nosotros. Que ese es uno de los grandes problemas que muchos líderes de nuestra iglesia y de otras denominaciones han caído. Despiertan tanta personalidad, desarrollan tanta personalidad, su personalidad es tan atrayente que terminan haciendo que las personas se conviertan como ellos, ¿no? Y terminan haciendo sus discípulos. Y ese es un problema, porque finalmente, cuando una persona termina hablando como esa persona, comportándose como esa persona, vistiéndose como esa persona, entonces ha perdido el rumbo y tenemos dos problemas. El primero es que el líder nunca puso un alto para decirle, no, no me sigan a mí, debemos ser discípulos de Cristo. Se sintió arropado, se sintió halagado y bueno, como todo pecado que el ser humano tiene en su ser interior, se dejó arrastrar por la vanidad. Pero el otro problema es que hay muchos hermanos y hermanas o personas que siguen a este personaje que de manera deliberada lo quieren hacer.
y olvidan que la meta es ser como Jesús. Por eso es muy importante, hermano, que si ustedes van a ser discípulos o van a discipular a alguien, nunca permitan que esas personas sean discípulos suyos. Nosotros tenemos siempre que mostrar a Jesús. El discipulado es un proceso de reproducción. Esta multiplicación nos debe llevar al punto de sí o sí reproducirnos. Fíjense el mandato que le da Pablo a Timoteo. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza para que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. La multiplicación es bíblica y debe serlo. A ver, cualquiera que tenga un pequeño conocimiento de la escritura, se va a dar cuenta que eso es el modelo que la Biblia nos enseña. Y se hace mucho más claro en esta práctica paulina. Pablo le dice a Timoteo, lo que me has oído decir a mí, debes decírselo a otros. Confía en otros. Debes ah, crear creyentes que sean dignos de confianza. Y una vez que vos puedas llegar a estos creyentes que son dignos de confianza, entonces estos van a ser capacitados para enseñar a otros. Esto es así, hermanos, es una multiplicación de forma natural, porque el deseo de Dios es que podamos reproducirnos. Por lo tanto, tomando en cuenta estos dos, el imperativo de tenemos que hacer discípulos y que tenemos nosotros que confiar en otros para que estos a su vez se reproduzcan en otros, podemos decir que enseñar a otras personas es una herramienta efectiva para la multiplicación. ¿Qué estamos haciendo en este seminario? Un grupo de profesores estamos invirtiendo en ustedes porque deseamos que después ustedes puedan invertir en otros. Nosotros estamos queriendo compartir esta enseñanza porque anhelamos que ustedes después puedan compartirlas a otros y esos otros a otros. Imagínate, si de verdad tomas en serio hacer tu historia de conversión y empezás a reproducirte, empezás a testificar, empezás a hacer la obra, te puedo decir que eso a quien tú vas a alcanzar para Cristo, en algún momento esa persona también va a alcanzar a otra persona para Cristo. Entonces, enseñar a otros realmente es un lindo proceso de multiplicarnos y que nos ayuda a poder decir que discipular a otros, entonces, es una herramienta efectiva para la multiplicación de los líderes. Y debemos hacerlo como parte de nosotros. Este es un paradigma, miren. Es un paradigma que no es nuevo. A ver, en los círculos de liderazgo, si algo no es nuevo, no llama la atención, desafortunadamente. Mira todos los que se levantan como líderes, mediáticos y lo que sea. Siempre buscan algo nuevo, algo diferente, algo que cause sensación. Porque si no causa sensación, no sirve. Este modelo, hermanos, es tan antiguo, pero tan efectivo, que pienso, muchos líderes pensamos que puede servir. Porque hacer de otros líderes es una herramienta efectiva para que estos se multipliquen. Hay un concepto que aparece en la boca de Pablo que dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí. La mejor manera de enseñar a alguien, queridos hermanos, es cuando lo modelamos en carne propia. Mm, Pablo no fue perfecto. Vemos que algunas veces tuvo exabruptos, se enojó, estuvo enfermo, ¿no? Era a veces
intolerante con algunas cosas. Pero fíjense hasta dónde este hombre es capaz de decir lo que han visto de mí, lo que han aprendido de mí, pónganlo en práctica. Este es el gran desafío de la enseñanza y de la multiplicación, ponerlo en práctica. Por eso, un concepto de discípulo es el siguiente. ¿Quién es un discípulo? Una discípula es uno o una que conoce a Cristo interiormente, vida espiritual, intimidad con Dios. Espero que ahora vayan tomándole mucho más sentido por qué empezamos con todo eso, por qué empezamos diciendo que el líder debe tener intimidad con Dios, porque es alguien que conoce a Cristo interiormente y además está comprometido a vivir externamente, es decir, con sus actos, con sus hechos, en amor y en obediencia a Cristo. Eso es un discípulo. Alguien que lo conoce y que está comprometido en todo sentido, con él, con su causa, con su reino. Y eso queremos levantar hoy, una generación de discípulos y de discípulas que estén comprometidos, comprometidas con Cristo, hermanos, hermanas, comprometidos. Necesitamos eso. Ya no el cristianismo light, sino un cristianismo que diga, Señor, aquí estoy, decime qué querés de mí. Aquí estoy. Y entonces, discipulado vendrá a ser el resultante, la consecuencia de un discípulo. Un discípulo va a discipular. Y discipular es ayudar a otros a crecer en madurez espiritual, al edificar los principios de la palabra de Dios en la vida de la persona. Debe crecer de manera espiritual. Hay tanto niño recién nacido en la iglesia, hermanos, por favor, que creo que la iglesia ya es una guardería espiritual. Es una guardería. Porque de verdad que es lamentable cómo la gran mayoría de las personas que quedaron solo como creyentes no son maduros espiritualmente y siguen pidiendo leche espiritual, siguen la papilla espiritual, siguen sin comprometerse, siguen sin animarse, sin arriesgarse por Cristo. Y me parece que en vez de templos tenemos guarderías. Hoy debemos discipular a otros para que a través de la palabra, ¿no? Estos puedan crecer y ser edificados y puedan ser equipados a comprender y a seguir el llamado que el Espíritu Santo les da a cada uno. Y de suerte, queridos hermanos y hermanas, que nosotros podemos ser esa chispa que empiece a hacer mover la rueda, ¿no? Debemos discipular, ayudar a otros para que estos sepan cómo responder a cualquier situación, a cualquier circunstancia que se les atraviese, pero con las actitudes y las acciones semejantes a Cristo. A veces como pastor me he enfrentado a muchos líderes y a muchos miembros de iglesia que sus reacciones son totalmente carnales. Y uno se pone a pensar, querido hermano, querida hermana, vos tenés muchos años dentro de la iglesia. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué pensás así? Porque no han dejado, primero no han querido que nadie los discipule y segundo no han dejado que alguien lo haga. Entonces, nos encontramos a muchas personas que siguen actuando de manera muy visceral, egoístamente, astutamente, como decimos acá, ¿no? Te serruchan el piso intencionalmente, porque sus actitudes y sus acciones no son las de Jesús. Y a veces se escudan en religiosidades, ¿no? Hay muchos cristianos que se escudan en la religiosidad y creen que con una actitud piadosa farisaica están siendo como Jesús, pero lo que no saben que Jesús condenó fuertemente a los fariseos. Por eso es importante discipular a las personas y debemos hacer programas. Insisto, bendigo a Dios por la iglesia en Argentina. Hay varios alumnos y alumnas en este seminario que son maestros y maestras que se les consagró con ese objetivo y que no deben de perder de vista
este sentido, este deseo, pero que nos alcanza a todos. Todos, hermanos, si nos hemos sentido en un proceso de haber aceptado a Cristo y que ahora tengamos o no un cargo, debemos discipular, debemos ayudar a otros a crecer, a que sigan el llamado que el Espíritu Santo les ha dado y a que sean más como Jesús. Eso es discípulo. Imagínense, si nuestras iglesias creciésemos en eso, créanme que perderíamos menos tiempo en pelearnos unos a otros. Perderíamos menos tiempo. ¿Tendríamos problemas? Sí, porque seguimos teniendo nuestra carne, ¿no? Pero esos problemas podrían resolverse con la unción del Espíritu Santo y en personas maduras y conscientes y decir, sí, me equivoqué, sí, perdóname, sí, voy a cambiar. Viviríamos una atmósfera en nuestras congregaciones diferente. Y por eso el discipulado es fundamental. ¿Quién fue nuestro mejor ejemplo? Jesús. Jesús fue un hombre que discipuló. Y vean su ejemplo. Vamos a ver el método de Jesús. Fíjense. Empieza con un ministerio a todo el mundo. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es decir, la propuesta de Jesús, el mensaje de Jesús es tan universal, ¿no? Que inicia con eso. Después el envío de los 120. Como que va achicándose la cosa y el Señor confía y dice, bueno, 120. Después el envío de los 70. No sabemos mucho de los 70. Los pocos sabemos de sus nombres. Tal vez cuando lleguemos al Nuevo Testamento, descubramos algunos por ahí que pudieron haber sido parte de estos 70, que el Señor delegó, confió y demás. Después tenemos que Él invirtió de manera muy personal y muy cercana en 12 personas, que se le conoció como los 2 apóstoles, ¿no? Pero de esos 12, el Señor invirtió de manera muy específica en 3, Pedro, Santiago y Juan, que finalmente ellos irían a convertirse en los pilares de la iglesia. Entonces, vean cómo Jesús fue un experto en discipular, fue un experto en multiplicarse, fue un experto que dijo, necesito confiar en alguien, necesito enseñarle a alguien para que cuando yo no esté, el Espíritu Santo venga y los tome a ellos y entonces este propósito que tengo de venir a buscar a salvar lo que se había perdido permanezca en el tiempo. Y miren, 2000 años han pasado y sigue muy vigente el mensaje de salvación. ¿Por qué? Por este modelo de multiplicación. Es muy importante, hermanos, que adoptemos un concepto de esta naturaleza y podamos ver las virtudes. Multiplicarse entonces, hermanos, déjenme plantearlo así, multiplicarse a uno mismo a través del discipulado toma mucho tiempo. En el caso de Jesús fueron 3 años. En otros casos han sido más años de discipulado. Pablo lo hizo con Timoteo, con Tito, con Silas, ¿no? Con Bernabé lo hizo con Pablo, por ejemplo. Luego Bernabé lo hizo con Marcos. Hay un proceso, lo vamos a ver después en otras clases, que requiere tiempo de invertir en alguien. Por eso cuando planteamos este proyecto de 3 años, muchos nos objetaron, incluso seguramente tú mismo dijiste, 3 años es mucho. Pero recién 3 años, hermanos, podemos tener la capacidad de poder enseñarnos mutuamente. Recién 3 años tenemos tiempo para invertir, para reflexionar, para aprender y a partir de allí tener las herramientas necesarias y poder hacer la misión de Jesús. Toma mucho tiempo, pero sabe, estoy confiado y creo que el fruto va a permanecer por muchas generaciones. Sus hijos, sus nietos dirán, mira, papá, mamá, fueron parte de esto, ¿no? Mi tío, mi tía, y ahora yo sigo sus pasos. Eso es multiplicarse, eso es visión, eso es lo que creemos que sucede en nuestra iglesia. Y le pedimos a Dios su dirección y que derrame el poder de su espíritu para que eso sea una realidad. ¿Qué herramientas tenemos para convertirnos en discípulos? Y lo que siempre hemos dicho, disciplinas espirituales, ¿no? Debemos ejercitarnos.
Porque para ser como Jesús, debemos ir a las fuentes donde podemos encontrarlo a Él. De otra manera, no podríamos. El entrenamiento que espera producir un carácter específico o un patrón de comportamiento puede lograrse o buscarse o tenerse a través de las disciplinas espirituales. Solo voy a mencionar tres: la oración, la palabra de Dios y la obediencia. Tres, hay más, pero déjenme estas tres como base, diríamos, ¿no? Un discípulo es uno quien anhela obedecer y creer en estas áreas. En ese esquemita que les puse, el creyente que acepta a Cristo, ¿no? Más allá de que haya tenido muchos años en la iglesia y después de tener muchos años en la iglesia se bautiza y acepta a Jesús, tiene que iniciar su proceso de ser como Jesús, porque solamente en la imposición de manos, cuando recibe el Espíritu Santo, es allí donde inicia realmente. No importa si nació en la iglesia o si es de cuarta generación. Recién en su nuevo nacimiento, cuando es un bebé espiritual, recién ahí tiene que arrancar una vida de oración, de palabra de Dios, de obediencia. Entonces, debemos crecer en estas áreas. Por eso yo decía que el proceso de discipulado no termina, porque nuestra vida de oración no ha terminado, aunque tenemos muchos años de nuestro encuentro con Cristo, ni obedecer al Señor, ni de leer su palabra. Eso no termina. Pero sí, insisto, llega un momento en donde sabemos en qué parte somos cristianos maduros, que ya no necesitamos leche espiritual. Lo ejemplifico con esto, con este gancho de colgar, no sé cómo le llamen, gancho, qué sé yo, percha. ¿Qué pasaría si en esta percha, hermanos, el cosito de arriba, el ganchito ese, no existiera? ¿Serviría ese gancho? No serviría. Porque lo que lo sostiene es ese ganchito. ¿Qué es lo que sostiene a un discípulo? Dios, su intimidad con Él, su búsqueda de Él. Está rodeado de esos tres. Si faltara alguno de esos lados, hermanos, la percha, el gancho, dejaría de funcionar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cualquiera que quiera ser como Jesús debe tener una intimidad con Él y debe buscarlo en la oración, en la Biblia y en la obediencia. Y rápidamente se los comento. La oración. Es un pasaje que nos gusta a muchos, pero no porque nos guste debe dejar de tener la impronta o el poder que tiene este pasaje. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tuvimos un gran desafío en el capítulo de la oración. Me da risa porque Bere cada vez que termina de leer un capítulo me dice, deberías de leer este capítulo. Ayer me dijo, deberías de volver a leer tu libro en cuanto estaba hablando sobre el tema del tiempo. Y sí, claro que sí, sí, yo soy el primero en entender que muchas veces debemos recuperar eso, que a veces lo perdemos, ¿no? Apenas estoy leyendo sus respuestas y algunos de ustedes me ha impactado la franqueza que han tenido para saber que su vida de oración era un desierto, o era un rezo, o no existía. Fíjense, y ya tenemos un cargo, ya tenemos una posición de liderazgo, ¿no? Nos queremos una consagración. Estamos en el horno si nuestra vida de oración es pobre o nula. No estamos impactando entonces. ¿Por qué? Porque necesitamos recuperar ese proceso de discipulado que nos lleva en primera instancia a buscar a Dios en la oración. La segunda, hermanos, que tiene que ver con la palabra de Dios. Les doy este pequeño ejercicio para que ustedes vean lo importante que es la lectura de la palabra. Y lo vamos a ejemplificar con los dedos de la mano. Primero, la palabra viene, según Romanos 10:17, por el oír. Nosotros escuchamos la palabra, la escuchamos. Y escucharla es una delicia, cualquiera que sea su modalidad, ya sea que estemos en el culto y el pastor predique de la palabra del Señor, estamos escuchando. Pero después de oír la palabra, tenemos que leerla, ¿no? Tenemos que abrirla y tenemos que sumergirnos en ella. Por eso yo les pedí que desde ya empiecen a leer su Biblia, desde Génesis hasta adelante.
Si no, empiecen por capítulos, perdón, por libros. Pronto les ofreceremos a todos nuestros alumnos un plan de devoción de la lectura de la palabra de Dios para que ustedes vayan incursionando en eso. Entonces, primero se oye, luego se lee y luego se estudia. Ya empieza uno a decir, bueno, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Uno empieza a estudiar, ya lo vimos en la experiencia de Esdras. Uno empieza a analizar y dice, mira, esto no lo había yo visto, ni siquiera lo había leído. Bueno, primero se oye, luego se lee, luego se estudia, luego se memoriza. La palabra del Señor hay que memorizarla, hermanos, hay que, en la medida de nuestras posibilidades, sabemos que no vamos a memorizar todo, pero sí lo más importante. Si ustedes quieren compartir el evangelio, deben memorizarse un texto que les ayude, ¿no? Uno de los textos, de los algunos que sé de memoria, es Gálatas 2:20. Me encanta Gálatas 2:20 y siempre lo digo, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo. Esa memorización nos ayuda cuando estamos en momentos difíciles. ¿Quién no se sabe el Salmo 91? El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, etcétera, etcétera. Nos da fuerza, ¿no? El Salmo 23, otros pasajes hay que memorizar para finalmente meditar. La lectura divina que llamamos en su momento, ¿no? Respiramos la palabra, aprendemos la palabra. Les dejo estos pasajes ahí, después ustedes por favor léanlos en casa, pero la meditación es fundamental. El Salmo 1, 2 y 3 y su deleite es en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, ¿no? Meditamos, reflexionamos, respiramos la palabra, empieza a cubrir todos nuestros pulmones, nuestro corazón late, sentimos cómo todo nuestra sangre corre por las venas, por todo el cuerpo, porque estamos respirando la palabra. Y entonces ella empieza a impregnar, ¿no? Entonces, cuando estamos muy enojados, viene la palabra que nos memorizamos y la palabra suave calma la ira. Bueno, airaos, pero no pequéis. Hubo una pregunta del enojo no santo, ¿no? Porque entonces vienen a nuestra mente esas cosas que hemos memorizado, que es la palabra de Dios. Y a partir de ahí, nuestras expresiones, nuestras actitudes o nuestras acciones son como las de Jesús. Y finalmente, hermanos, la obediencia. Es muy importante aprender a obedecer al Señor, que esta es una de las disciplinas que menos ejercitada tenemos los cristianos. Los líderes menos. No somos muy dados a obedecer. Nos cuesta trabajo la obediencia, ¿no? Y tal vez algunos digan que no, que son muy fáciles para obedecer. Y sí, reconozco a mucha gente que es muy dócil, pero la gran mayoría no. Somos medios tercos, testarudos, medios cabeza dura, medios hacemos la guerra, ¿no? Y a veces somos como Jonás. El Señor nos envía para Nínive y jalamos finalmente para Tarsis. Pero Dios permite, hermanos, y todos podamos tener este texto subrayado, memorizado, respirado del Deuteronomio que dice, has declarado, dice del pueblo, has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Miren, hermanos, cuando nosotros tenemos claro esto, cuando viene la tentación, ¿no? Cuando viene el deseo de hacer mal, cuando viene el deseo de apartarnos, cuando viene el deseo de pecar, esto nos hace recordar que nosotros declaramos en algún momento de nuestra vida que Jehová es nuestro Dios. Y prometimos delante de su santa presencia andar en sus caminos y guardar sus mandamientos y escuchar su voz. Eso, hermanos, eso nos hace volver otra vez al camino, nos hace decir, pará, no, yo no puedo fallarle al Señor, no debo fallarle al Señor.
Y creo que la obediencia siempre será un punto muy importante que cada día nosotros tenemos que desarrollar. Esta disciplina, hermanos, es diaria, ¿eh? Es diaria. ¿Saben por qué? Les voy a decir por qué. Muchos me dirán, sí, yo soy re obediente, yo obedezco al Señor. Mi pregunta es, pero ¿en qué lo obedeces? Y a veces pienso que lo obedecemos en aquellas cosas que no nos causan mucho problema para obedecerlo, o que no nos dolería obedecerlo, o que aquello que Él nos manda para nosotros es racionalmente cierto. Entonces decimos, "Ah, yo soy obediente, yo obedezco al Señor". Pero ¿qué pasa cuando el Señor te pide hacer algo que no está dentro de tu razón, de tu racionalidad? ¿Qué pasa cuando el Señor te coloca en un plano en donde tenés que renunciar a muchas cosas? ¿Qué pasa cuando el Señor te pone en un momento de decir, bueno, ahora necesito saber si de verdad confías en mí? O saltás al vacío o no lo haces. Y entonces ahí, en esas situaciones donde el Señor nos pone al límite de la fe, entonces ahí nuestra obediencia queda en juego. Por eso es que es una disciplina que todos los días tenemos que ejercitar. Y tenemos que decirle al Señor, Señor, este día quiero obedecerte, ayúdame, bendecime, quiero seguir guardando mi juramento delante de vos, quiero seguir guardando esta promesa que te hice de que tú eres mi Señor y que quiero seguirte, quiero honrarte y quiero bendecirte. Tres cosas, hermanos, que nos hacen a nosotros, finalmente, para terminar esta clase, hacernos estas reflexiones. De las personas a quienes tú has conducido a Cristo, ¿a cuántos has discipulado personalmente? ¿En cuántos has invertido en ellos? Primero, si has conducido a alguien a Cristo, si no, me parece que debemos hacerlo de alguna u otra manera, hermanos. Debemos hacerlo. ¿A cuántos has discipulado personalmente? ¿Has invertido en orar juntos, en leer la palabra juntos, ¿no? Ayunar juntos, cantar juntos, etcétera? Si no lo has hecho, ¿cuáles fueron tus razones? ¿Qué es lo que te ha impedido? Es muy importante que identifiques esas razones para que a partir de allí hagas cambios y puedas hacer de esta multiplicación por discipulado como un modelo, un paradigma de lo que tú quieres hacer. ¿Qué decisiones necesitas tomar para que este primer nivel de multiplicación se haga una prioridad en tu vida? ¿Qué necesitas hacer? Tal vez necesitas volver vos a un principio de discipulado. Está bien. Creo que no está malo reconocerlo. Creo que no está mal reconocer que no hemos sido discipulados y que no nos parecemos a Jesús y que necesitamos parecernos a Jesús. Está bien. ¿Qué necesitas hacer? Que a lo mejor vos sos maduro, pero no has tomado conciencia de la importancia que tiene de que tú te multipliques en otros, que tiene que tú inviertas en otros. Entonces, es muy importante que estas reflexiones nos sacudan un poco para decir, ok, ¿qué necesito hacer para que otras personas también puedan ir en ese camino y podamos ser todos guiados a la imagen de Jesús? La respuesta entonces, hermanos, es una inversión personal en vidas. La multiplicación requiere de nuestro compromiso intencional de discipular al menos una persona por año. Imagínense qué lindo sería que tú puedas tomar a una persona y que puedas decirle, mira, yo quiero trabajar contigo, una persona al año. Y esa persona después va a multiplicar a otra. La multiplicación por discipulado requerirá una inversión personal de tiempo, oración, paciencia para verlos crecer. Esto es muy importante. A veces fracasamos porque no somos pacientes y no sabemos que Dios tiene su tiempo y está obrando en su tiempo. A nosotros nos toca hacer la tarea, solo eso. Y confiar y creer y depositar la semilla y Dios sabrá en qué momento, pero hay que hacerlo. Y finalmente termino con esta frase que me encanta, que aparece en la tercera de Juan 4.
No tengo yo mayor gozo que este al oír que mis hijos andan en la verdad. Y ojalá esta oración con la que termine esta clase sea una oración que haga eco, que penetre, que Dios la tome y la plante en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, danos hijos espirituales, aquellos a quienes hemos discipulado, que caminen en tu verdad. Que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a invertir en la vida de las personas para que éstas sean como Jesús. Y es así entonces como terminamos esta primera expresión de el quehacer como líderes en cuanto al discipulado. Vamos a tomar, hermanos, unos minutitos, 5 minutos de receso. Seguimos con la siguiente clase. Después, al final, tomo unos minutitos para que quisiera saber las impresiones que ustedes tienen en relación a estos conceptos que he estado planteando, ¿no? Y ver cómo los podemos enriquecer. Vamos a tomar 5 minutitos.